A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una sola lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de cemento, y dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos famosos, para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor nos dice, he venido a anunciaros todo lo que el Padre me ha dado a conocer a mí. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Verbum Domini.
Esta mañana simplemente me gustaría mirar la primera lectura, el recuento de la Torre de Babel. Escuchamos que esta gente, que no era muy distinta a nosotros, decidieron construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacerse un nombre para sí mismos. Y fue por su soberbia que rechazaron cierta dependencia de Dios. Es lo que escuchamos en este recuento, que al construir esta ciudad se dieron cuenta que tenían esta habilidad, que habían obtenido tal nivel de sofisticación que podían depender de sí mismos. Fue por su poder propio y por su fuerza propia que fueron capaces de edificar esta ciudad y hacer esta torre y hacer grandes cosas, y el mundo entero había de saber de ellos. Eso es exactamente a lo que nos gustaría hacer nosotros en medio de nuestra debilidad. Decimos, soy muy bueno, cuando por lo general son los adolescentes los que hacen esto. No me hace falta papá ni mamá, ni siquiera necesito a Dios porque yo soy grande. Y luego cumplimos los 22 años y nos damos cuenta, soy débil, no soy fuerte, me hace falta de la ayuda de los demás para sobrevivir. Pero esta estupidez de la humanidad, caemos en ella una y otra vez. Nos convertimos en nuestros propios pequeños dioses. Y finalmente, ¿hacia dónde lleva eso? Únicamente nos lleva hasta cierto punto. A través del poder humano, a través del ingenio humano, podemos lograr muchas cosas. Pero, ¿hemos superado la confusión de Babel? No. La humanidad todavía sigue afectada por ello, por la soberbia del hombre. Así que cuando oramos como si fuéramos pequeños dioses, incapaces de llegar a un punto de plenitud, únicamente Dios es capaz de bendecir nuestros esfuerzos y llevarlos a este punto de grandeza. En cambio, tenemos torres inconclusas y ciudades abandonadas. Eso es lo que vemos que pasó con Babel. No hay nada como fruto de esta gran sabiduría y fortaleza de este pueblo. Pero lo que vemos en las Escrituras, en el Génesis, inmediatamente después de este recuento de Babel, va a ser la introducción de este gran hombre que se llama Abraham. Abraham, que había de ser presentado finalmente como el antítesis de la soberbia y la rebelión que representó esta torre de Babel. Históricamente y literalmente, la historia de Babel prepara la escena para el llamado de Abraham, a través de quien el Señor ha de volver a reunir a la humanidad dispersa en la familia de Dios. Por eso llamamos a Abraham nuestro Padre en la fe, y estamos unidos gracias a Él. Si se dan cuenta del llamado que le dio el Señor, le dijo, mira al cielo y mira todas estas estrellas. Lo sorprendente, las grandes cosas que el ingenio humano ha logrado. Sin embargo, hay muchas más estrellas de las que Abraham pudo haber sido capaz de ver. Si nos podemos imaginar a Abraham mirando en el desierto, mirando al cielo, y que Dios le haya dicho, tus descendientes han de ser mucho más numerosos de lo que ves en los cielos. Y Abraham era un hombre viejo, y lo único que él dijo es, de acuerdo. Sin embargo, cuando tomamos nuestros telescopios y vamos a los museos de ciencia y nos sentamos en los teatros de cine y miramos lo que se encuentra allá afuera, eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Más allá de lo que eres capaz de ver, así de numerosa ha de ser tu descendencia, gracias a tu fe, porque creíste en mí, por tu humildad, reconociste tu dependencia de mí. Cuando le dice a Abraham que su descendencia debe ser más numerosa que las arenas en la costa del mar. Cuando yo era joven fui a un peregrinaje militar en Lourdes
Pero también nos detuvimos en Normandy y el capellán y su familia estaban haciendo el peregrinaje y me permitieron que los acompañase. Había un autobús lleno de gente y nos dijeron, cuando estén allá afuera, recojan una pizca de arena para ponerlo en una bolsita. Así que todos nos regresamos al bus y teníamos nuestra bolsita de plástico con los granos de arena, y él había contado que una pizca de arena, él había contado cuántos granos había por persona, y nos dijo que en ese grupo de 30 personas ni siquiera teníamos el número total de hombres que habían muerto en esa playa. Esto había de proveernos una imagen de cuántas personas perdieron sus vidas. Aquí tenemos a Dios nuevamente, que le dice a Abraham, los granos de arena en todas las costas del mar. Mayor aún será tu descendencia. Abraham fue un hombre muy sabio. Nuevamente, en su humanidad él hubiera cuestionado, él hubiera dicho, ¿quién me está diciendo esto? Me parece algo muy imposible. Si yo tuviese 17 años, puede que yo lo creyera, pero tengo 162 años, o la edad que tuviese. Era muy viejo. E igual tuvo esa descendencia por Isaac. Pero él creyó, y como resultado cada uno de nosotros es considerado una de esas estrellas, cada uno de nosotros es considerado uno de esos granos de arena. Somos los hijos de la fe de Abraham, porque pusimos nuestra fe en este único Dios. Y es Abraham quien, su docilidad no se rebeló contra el Señor, sino que ejerció obediencia al Señor. Lo que tú mandes, Señor. Así que lo que el Señor mandó fue, vete de tu tierra natal y anda hacia donde yo te diga. Y él obedeció. Toma a tu hijo, a tu unigénito, a tu único hijo a quien amas, y sacrifícalo ante mí, ofrécelo a mí. Nuevamente, él no desobedeció, él lo hizo. Un gran contraste con la gente de Babel. Ni siquiera sabemos cómo se llaman, solamente leemos ese recuento y decimos, pobre pueblo tan tonto de Babel, ese pueblo infiel de Babel. Así es como los recordamos, a ese pueblo lleno de soberbia que vivía en Babel. Pero luego miramos a Abraham y vemos un hombre lleno de docilidad, un hombre obediente, un hombre humilde. Y gracias a ello, él fue hecho semejante a Dios. Él es la persona que últimamente fue el instrumento que nos lleva hacia esa familia de Dios, y últimamente, gracias a su fe, une a la humanidad entera en su fe en este Dios único y vivo. El día de hoy, como ya he mencionado, todavía seguimos tratando de superar la confusión de Babel. Tenemos una cosa que se llama redes sociales. Ha sido una noticia muy grande en los medios de comunicación, la rebelión, las revueltas que ha habido en Egipto, el movimiento de la gente para lograr libertad. Pero los jóvenes de allá, los que participaban en las redes sociales para comunicarse unos con otros, ¿cómo iban a lograr esto? Tenían una motivación para permanecer energéticos y concentrados en lo que estaban tratando de lograr. Y nosotros lo escuchamos a través de nuestros medios de comunicación, a través de nuestros noticieros, las grandes cosas que ellos lograron. Nuestros gobiernos constantemente están buscando fortalecer y edificar una sociedad global más grande. Estamos en contacto con más personas en este mundo
que nunca antes. Y sin embargo, para lograr eso, todos tenemos que aprender diferentes idiomas para poder lograrlo. Es algo profundo, nuevamente, el don de la inteligencia que Dios nos ha concedido. Y sin embargo, es muy interesante que a la vez que hacemos esto, todos somos nuestro propio Departamento de Estado está usando las redes sociales para ayudar a promover la causa de la libertad. Y al lidiar unos con otros, nación con nación, persona con persona, ¿qué es lo que tenemos? Todos hablamos unos con otros, pero tenemos una gran bomba apuntada uno hacia el otro. A la vez que hablamos unos con otros, nos cuidamos nuestras espaldas. Estamos construyendo una hermosa torre y va a terminar igual que Babel. Va a ser un proyecto inconcluso, porque no podemos lograr esta unidad perfecta o esta hermosa sociedad global, esta nueva ciudad con esta gran torre, por nosotros mismos. Tenemos que estar unidos con Dios. Todos nosotros queremos la paz en el mundo. Todos queremos vivir en armonía unos con otros. Y sin embargo, todos actuamos como si fuésemos pequeños dioses. Nada más basta mirar a un país como Irán, donde hay toda esta controversia sobre el poder nuclear. ¿Por qué lo quieren? Porque eso hace que ellos se conviertan en sus propios pequeños dioses. Les permite tener ese poder y autoridad y control sobre otros pueblos. Es lo mismo con nosotros. Si no lo usamos nada más para defender a nosotros, lo podemos usar como una amenaza para dominar. Y sin embargo, todos nosotros en el cristianismo sabemos que no estamos buscando ejercer este poder que tenemos, sino que hemos de permitir que Dios ejerza ese dominio sobre nosotros. Así que la humanidad, si se le deja que haga lo que quiera, siempre va a terminar de la misma manera que el pueblo de Babel, lo cual es en la nada. La torre fue derribada y la gente fue dispersa por todos lados. Una gran confusión. Este entendimiento o esta paz ha de venir por causa del cristianismo. Y dense cuenta, miren el lenguaje que usa la Iglesia. El lenguaje que habla el cristiano es un lenguaje universal que llamamos amor. Y todo el mundo entiende ese idioma. Cuando amamos a Dios como individuos o estamos unidos con Dios, lo que pasa es que nos acercamos unos a otros más. Por causa de nuestro amor a Dios, podemos estar unidos con nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Y eso últimamente es lo que ha de ayudarnos a superar la confusión de Babel. Con el amor de Dios podemos ir casi a cualquier lugar y la gente ha de entendernos. Y eso es cierto para todos nosotros y para la gran misionera de nuestra época, la Madre Teresa. Miren a dónde fue ella. No tenía fronteras. Ella fue llamada a servir al pueblo de Dios. Fue a zonas de guerra. Fue a todos lados. Simplemente solía llegar con sus hermanas y cuidar a los pobres, a aquellos que estaban sufriendo, a aquellos que tenían necesidad. Ella ni siquiera conocía el idioma de ellos. Pero cualquier persona puede mirar a los ojos de alguien como la Madre Teresa y decir, esta señora no está viniendo a nosotros con una bomba. No viene con sus propósitos escondidos. Esta señora no viene a molestarnos. Esta señora viene como una persona que nos ama. Entiendo este idioma de ternura, afecto, cuidado. Entiendo y puedo responder a este lenguaje de caridad. ¿Y por qué ella hace eso? ¿Qué la motiva? Aquel que está en los cielos, aquel al que podemos llegar no por nuestros propios esfuerzos, no construyendo una torre y tratando de ocupar el lugar de Dios en el cielo,
sino más bien nos podemos volver como Él cuando ejercemos el amor en nuestros corazones. En el Papa Juan Pablo II también observábamos esto en el Papa Juan Pablo II cuando viajaba por todo el mundo, y también lo vemos con el Papa Benedicto. Cada vez que va a viajar, lo único que escuchamos es cuán horrible va a ser la situación en las naciones donde va a visitar, lo van a querer arrestar, nadie va a presentarse, para que se molesten venir. Pero sin embargo, la gente dice, miren, aquí viene el Papa, y todo el mundo sale a las calles y lo reciben. Y se conmueven y pasan por un cambio. Recientemente, después de su visita a Inglaterra, dijeron que ese iba a ser el desastre más grande. Toda la gente hablaba negativamente, pero ahora quieren encender una antorcha en honor a su visita porque avivó la esperanza de las personas. Cuando uno simplemente habla la verdad y habla la verdad con amor, y aquí tenemos al vicario de Cristo sobre la tierra que estaba yendo ahí de la misma forma en que Jesús lo solía hacer, llevando un testimonio de amor y desafiando a la gente, diciéndoles, ustedes pueden unirse, son capaces de unirse por el amor de Dios y por la caridad que ejercen uno hacia otros. Sé que estoy usando ejemplos católicos, pero incluso en nuestra propia nación, cuando miramos los esfuerzos humanitarios que fueron llevados a cabo dentro de nuestra nación, hemos visto a antiguos presidentes y personajes en nuestro sistema político visitando lugares como Haití para ayudar a promover la necesidad de ayudar a estas personas. ¿Y qué fue lo que sucedió? La gente, gracias a la bondad de sus corazones, usando el lenguaje de la caridad, respondieron a ellos y ofrecieron asistencia. Estos pueblos no se sentían amenazados por la presencia de aquellos individuos porque los vieron venir a ofrecer ayuda. No se rehusaron a recibirlo, sino que abrieron sus brazos para recibir lo que estaba siendo ofrecido. Y en todo momento lo que se encontraba obrando no se trató de nuestra soberbia, no se trató de que estuviésemos construyendo nuestra propia ciudad o nuestra propia torre, sino fue un ejercicio de humildad. Cada vez que la caridad obra, lo que se reconoce en el corazón del que da y el que recibe es que esto no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de Dios. Se trata acerca de que tenemos que dejar de ser obstáculos para permitir que Él obre. Se trata acerca de nuestra dependencia de Él. Y luego grandes cosas pueden ser logradas. Así que cuando escuchamos este recuento de la Torre de Babel en las Escrituras de hoy, nos preguntamos qué tiene que ver con nosotros. Pero luego, si aprendemos la enseñanza de este corazón de la palabra de Dios, va a hacer una gran diferencia para todos nosotros de forma individual y una gran diferencia en nuestro mundo.